Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. ¿No? Estamos en el siglo XIX. Ha sido toda una odisea, Carlos, pero al final hemos logrado pasar del 19 al 21. Sí, señor, apurado, sí. ¿Cómo te está yendo? Ayer inauguraste un espacio mediático para hacer política. Parece que te pones a la vanguardia en eso. No es muy fácil. Mucho mejor debe ser el contacto con la gente, pero esto es lo que hay y lo que se puede, ¿no es cierto? Sí, te voy a decir que tiene una ventaja comparativa. Te permite tanto a los que preguntan como a los que responden una tranquilidad un poco mayor. Si tú estás en una conferencia de prensa físicamente, los periodistas se van quitando la palabra, hay 5 o 6 preguntas simultáneamente. Aquí no. Aquí tienes la posibilidad de que el periodista pregunta con calma y tú puedes responder con calma. Por lo tanto, tiene sus contras porque efectivamente el contacto personal es más directo, pero esto te permite una cosa más ordenada. Pero esto es para conversar con periodistas, pero ¿y en la calle cómo se va a hacer luego? Bueno, es decir, ¿cómo va a ser la campaña? Buena pregunta. En realidad nosotros vamos a tratar de ser lo más respetuosos con las reglas y si estamos exigiendo distancia adecuada, barbijos, no contacto personal. Estamos ensayando el tema del contacto con bloques, con grupos de 40, 50, 60 personas. Tenemos reuniones de hora y media y es interesante porque de pronto dices un grupo de emprendedores y ya no tienes que estar pensando que estás en Santa Cruz o en La Paz o en el Beni. Vienen emprendedores y entran al sistema de Beni, de Santa Cruz, de Chuquisaca, de Tarija, de La Paz. Por lo tanto, tiene también su elemento interesante porque te permite una cosa más plural sin tanta movilidad física como cuando tienes que viajar al lugar para encontrar ese tipo de reunión. Estamos en un problema en un tiempo muy complicado. Hay una inestabilidad institucional impresionante. La presidenta ha cambiado 3 ministros de salud, 2 de economía, 2 de minería, 2 de la presidencia, 2 de educación, 2 de desarrollo rural, 3 de desarrollo productivo, y aparte está atosigada por el tema de la corrupción. ¿Cuál es tu mirada sobre esto que está pasando? Lo que tú describes, Carlos, es la evidencia de una falta de construcción institucional y de una falta de definiciones de orientación de políticas. Están, de alguna manera, lamentablemente, el gobierno de la presidenta Áñez dando palos de ciego. Y de pronto te encuentras, en el caso más dramático, en el de salud, hemos tenido 3 ministros de salud y ahora con el contagio de la ministra. Por cierto, permíteme un paréntesis para desearle una pronta recuperación a la presidenta, a los ministros que están contagiados, porque si esto complica más las cosas. Pero lo que tú decías, si tú tienes 4 ministros de salud, uno interino que es el actual ministro de Defensa, está marcando que no hay una línea clara, que el problema de fondo es te has encontrado con un gobierno que has tenido que improvisar y has improvisado mal. Y este es un resultado que nos está generando una situación complicada, adicionalmente a un tema mucho más complicado todavía. Tenemos un poder dual. Lo que Zabaleta leía con el año 52, hoy es un poder dual real. El poder ejecutivo en manos de demócratas, el poder legislativo y el poder judicial en manos del MAS. Y eso está generando un choque permanente, una falta de coordinación y un bloqueo, además de la polarización en el seno del Estado mismo. La señora Choque cree que es un poder real. No se ha dado cuenta, bueno, ante la debilidad política del gobierno es fácil ser poder real, por lo menos para bloquear. Te diría algo interesante que hemos descubierto ahora con esta nueva constitución. De hecho, la presidenta del Senado, la señora Copa, puede ser las dos cosas. Puede ser poder legislativo y poder ejecutivo. ¿Por qué? Ella sanciona una ley, la manda para su promulgación, una ley con la que la presidenta no está de acuerdo porque considera que no es beneficioso para el país. La presidenta lo más que puede hacer es observar la ley, pero no la puede vetar. No puede bloquear su funcionamiento. Entonces, ¿qué hace la señora Copa? Recibe las observaciones, no las toma en cuenta, espera el plazo necesario y promulga la ley. Por lo tanto, de hecho... ¿De inconstitucionalidad? ¿No puede acudir de inconstitucionalidad? No, porque la Constitución te establece que la presidenta o el presidente puede observar la ley, pero no la puede vetar.
y el Poder Legislativo puede aceptar las observaciones o no, porque partes de una premisa teórica, ¿no es cierto?, que tú tienes mayoría en el Congreso. Supones que el gobierno logra gobernabilidad porque o tiene mayoría absoluta o porque ha hecho acuerdos de gobernabilidad. Pero cuando se produce una situación en la que la mayoría es de la oposición y no hay posibilidad alguna de acuerdo, estás completamente en manos del Poder Legislativo. Eso es lo que le está pasando a la presidenta, que no puede gobernar como quisiera. Con otra constitución, pero eso es más o menos lo que te pasó en la ley de hidrocarburos y estas cosas. No, porque en el caso de la ley de hidrocarburos, en la ley de hidrocarburos yo decidí no promulgar, por razones que podríamos discutir ahora. Y entonces ahí sí, el presidente del Senado en ese momento, Armando Baca Díez, decidió esperar los 10 días de reglamento y aprobó. Pero era una potestad mía o vetar la ley o establecer su aprobación. Ahora no, ahora lo único que puedes hacer es observarla. Y si no te acepta el legislativo, mueres. Hay un cuadro complicado y vamos a ir a elecciones en esto. El MAS acaba de decir que no se cierra la posibilidad de postergar la elección. ¿Cuál es tu posición frente a eso? Mi posición, y quiero que quede claro, Carlos, nosotros no propusimos el 6 de septiembre. Comunidad Ciudadana no propuso el 6 de septiembre, pero cuando me consultaron sobre el 6 de septiembre, respondí que estaba de acuerdo y estoy de acuerdo porque la base del argumento en ese momento era el MAS había aprobado la ley para el 2 de agosto y eso era realmente muy riesgoso. El presidente del Tribunal Supremo nos consultó a todos, no solamente a mí. ¿Están de acuerdo en la postergación? La respuesta fue sí. ¿Les parece bien el 6 de septiembre? La respuesta fue sí. Y si hacemos una evaluación, y permíteme un brevísimo apunte de lo que te acabo de decir, no podemos seguir indefinidamente con un gobierno dual, un gobierno que se está cayendo en pedazos y totalmente incapacitado. Por esa razón yo creo que cuanto antes tengamos la elección es mejor para el país. Pese a la pandemia y a cómo se están dando los números. A ver. La lógica te dice lo siguiente, si en la segunda quincena de agosto estuviéramos con una situación dramática que realmente demostraría que estamos en riesgo de llevar adelante una elección con contagio, es obvio que yo no lo voy a respaldar, pero estamos partiendo de una premisa que viene sumada a varios temas anteriores. Analiza tú lo que dijeron los médicos al principio. La cumbre va a estar en junio, la pandemia va a estar en junio en un momento clave, luego en agosto, luego en septiembre. Es decir, si tú te llevas a fiar de lo que te dicen los expertos que van analizando según cómo va evolucionando la pandemia, es muy, muy relativo. Pero vos crees que hay un comité científico de verdad. ¿Vos en serio crees que hay un comité científico? Yo no creo. Bueno, yo creo, no sé si la palabra comité científico es una palabra adecuada, ahí tendré mis dudas. Supongo que hay un grupo de médicos que están asesorando al Ministerio de Salud. Pero aquí lo que sería importantísimo, Carlos, tú has tocado la tecla, deberíamos conocer quiénes son parte del comité científico por parte del gobierno y el gobierno debería aceptar un grupo de especialistas independientes que trabajaran conjuntamente con el gobierno para darnos certeza sobre el tema. Porque fíjate lo de República Dominicana, un ausentismo así, ¿entendés vos que en un ausentismo así ganan más? Porque su gente es mucho más militante que la tuya, o que la gente que dice no voy a salir porque me enfermo. Lo de la abstención es un elemento importante. No estoy tan seguro si la presunción de la abstención es que tenemos ciudadanos irresponsables y ciudadanos responsables, porque no se trata de militancia, se trata de decir, yo estoy dispuesto a ir al riesgo de contagiarme y no me importa, y presumes tú que los masistas tienen la teoría de que no les importa contagiarse y los no masistas sí. Me parecería un poco discriminatorio el criterio. No, yo me estoy yendo a los hechos. Caracara, Yapacaní, Bulo Bulo, donde vos miré, el masismo está saliendo a hacer un montón de anarquía en la calle, en el Plan 3000, donde vos vas y es gente identificada con el movimiento al socialismo. No es un asunto de discriminar, es un asunto de constatar la realidad y venir y plantearla. Constatar la realidad de los activistas, pero el votante normal no es activista. El votante normal es un votante normal. Los activistas son siempre, incluso lo que tú has descrito, una pequeña cantidad. Pero la otra pregunta, vamos a presumir, Carlos, que, ok, te digo, no, vamos a postergar indefinidamente la elección mientras tanto dure la pandemia. Vamos a establecer eso, un mecanismo de mayor votación en favor de quienes están en contra del movimiento al socialismo y vamos a mantener una situación imposible como la que estamos viviendo de un gobierno dual indefinidamente.
Yo te aclaro, y lo conversamos hace como 3 meses, y yo te dije a vos, no me parece que tenga que pasar de este año el mandato de la presidenta, que tiene que haber elecciones. Me preocupé en ese momento, vos y yo lo discutíamos y lo conversábamos y coincidimos, que no podía estar haciendo medidas económicas del tipo de las que ha hecho, ofrecer 50.000 millones de bolivianos, etcétera, etcétera, porque lo estructural tendría que haberlo esperado. Pero el panorama es el siguiente. Vos el otro día dijiste, el 60% de la gente no quiere el voto, el retorno del MAS. Eso significa que le das como 40% de apoyo al movimiento al socialismo. ¿Crees que puede llegar a eso? Yo creo que el movimiento al socialismo está en el rango del 35 y un pelito más. Si llega al 40 o no, habrá que ver. Nosotros estamos trabajando para que eso no ocurra. Pero si tenés en cuenta que tenemos una línea de hartazgo de fraude y hartazgo de corrupción, probablemente puedes fortalecer esa lógica. Un gobierno que lo que ha hecho es favorecer a sus militantes, un gobierno que quiero un palacio de gobierno de 30 pisos, ahí está, quiero un avión de 36 millones de dólares, ahí está, quiero un museo a mi imagen y semejanza, ahí está. No parece ser el gobierno que uno quisiera para sí. Y lo que nos está mostrando el gobierno de los 14 años ha sido un fraude en salud, en educación, además del fraude electoral. En ese contexto creo que es posible reducir esa intención de voto. Pero en términos generales hablábamos de 60-40 para ser globales. No en estricto senso decir este es el porcentaje específico que yo creo que tiene el MAS. No lo sé. ¿Vos crees que la caída de Yanine Áñez te beneficia directamente a vos? Yo creo que todo votante democrático que cree que el MAS no es una solución para el país, sino por el contrario un grave perjuicio, creo que va a volcarse a la candidatura nuestra por una razón evidente, porque nosotros representamos una respuesta democrática, una respuesta que no está compartiendo las ideas del MAS y que quiere que el MAS no vuelva al gobierno. Hay un 20% que no va a votar por vos. Y te estoy diciendo la posibilidad de que vos logres sacar como para ir a una segunda vuelta. Con la segunda vuelta tendrías la famosa posibilidad del día después. Tenés 2 chances para tu día después. Tenés una para luego de la elección, tenés el día después para conseguir el voto de los que no votaron por vos, convencerlos para mostrar que tenés la posibilidad de hacerlo. Porque si no, a mí me preocupa la idea. Yo soy un convencido de que el movimiento del socialismo va a salir segundo en esta elección. Y probablemente no logre más allá del 35% de los votos, lo que significa que estaría en una segunda vuelta. La segunda vuelta te da un día después, 2 veces. Te da la posibilidad de ganarla, la segunda vuelta, con el apoyo de los que votaron por otros. Por eso yo siempre hablo de la necesidad del mejor tercero. Y luego tendrías que tener tu día después de las elecciones, cuando seas presidente, si llegas a hacerlo, con pactos y acuerdos que espero sean de otra manera que los que han habido, que fueron los que nos llevaron a la situación de que gane Evo Morales. ¿Cómo lo ves? Sí, primero un elemento importante, Carlos, ya hemos vivido la experiencia. Hemos vivido la experiencia de la elección del 2019 y hemos logrado demostrarle al país que una candidatura seria concentra el voto y define una lógica muy clara, la lógica de la que tienes una posibilidad en primera vuelta de buscar el triunfo con más o menos diferencia y de garantizar una segunda vuelta en caso de que no logres la primera. Y en ese contexto lo que tú decías me parece muy importante. Yo estoy convencido de que los votantes se van a dar cuenta de que nosotros somos la opción en primera vuelta. Si no logramos ganar en primera vuelta, los votantes van a sumarse a nosotros y tú subrayas algo fundamental. La construcción de gobernabilidad para lograr mayoría en el Congreso tiene que estar basada en principios y en criterios de lo que es programa y no en la torta 1000 hojas de uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí, porque entonces entramos en el viejo sistema de cuoteo. Es obvio que la negociación es imprescindible y que es legítima y que hay peticiones que tienen que ver con programa, pero lo que no puede ser es un reparto de una torta como quien reparte las 1000 hojas. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Esa es una ruptura completa con el pasado, entonces. Eso no se repite.
Es una ruptura con los principios que fueron de estricta materialidad, es decir, de qué me das, qué te doy. Sí, Ahora, lo que sí es completo, lo que sí es fundamental es que la negociación no es una mala palabra. Si tú te sientas, si tú y yo nos sentamos y decimos, mira, Carlos, yo quiero que tú participes en el gobierno, ¿cuáles son las ideas que tú propones? Este es otro tipo de negociación. Creo que lo que tú planteas es claro. No podemos entrar al viejo sistema de qué me das, qué te doy, pero sí tenemos que entender que una negociación requiere de argumentos, de articulación y también de contar con las mejores personas que pudieran ser representantes de otras organizaciones políticas que no son las tuyas dentro del Poder Ejecutivo. Carlos, Arce Catacora, ¿vos crees que tiene peso propio en el movimiento al socialismo, que es el candidato por descarte o es el candidato de consenso del MAS en el sentido de que él puede ser el presidente? Yo te diría que la respuesta de fondo está más allá de si él puede ser el presidente o no. Yo creo que Luis Arce Catacora representa el espíritu de lo que el MAS ha sido en el gobierno. No hay que olvidarse de que Arce Catacora fue el factotum, la persona más poderosa del manejo económico, que es el gran fraude contra lo que podría pensarse esa gran bonanza hasta el 2012 y después el despilfarro completo del 2012 al 2018, salvo el tiempo que estuvo enfermo con el cáncer. Fue el gran protagonista de las decisiones económicas. Por lo tanto, creo que él representa el espíritu del masismo, que es un espíritu de amigo-enemigo, es un espíritu de sectarismo, es un espíritu de autoritarismo y es un espíritu de entender la economía en bonanza, pero no entenderla en absoluto cuando tiene situaciones de crisis y situaciones de debilidad como la que estamos ahora. Creo que es una muy buena radiografía, pero ese señor puede probablemente ser, en el peor de los casos, presidente nuevamente del país. Yo tengo la teoría de que pasaría el caso Cámpora-Perón. Evo Morales es una buena lectura. Es una buena lectura, pero yo no estoy muy seguro que Arce Catacora le pregunte, Evo Morales le pregunte, ¿qué hora es, Luis? Y tú respondas como respondía Cámpora, la hora que usted diga, mi general. No creo. Me da la impresión de que hay un poquito más de independencia. Pero de lo que se trata, y mi compromiso más importante, Carlos, es que no vivamos esa experiencia. El compromiso de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana es precisamente que no tengamos ni Cámpora Perón, ni Cámpora, ni Arce Catacora Evo Morales. Que tengamos la posibilidad de un triunfo electoral del espacio democrático de Bolivia representado por Comunidad Ciudadana. ¿Tienes la idea del voto útil? ¿Cuál es tu idea del voto útil? ¿Te estorba o te consideras que podés ser el hombre útil? La palabra es un poco ambigua o un poco peligrosa, ¿no es verdad? El sentido de si tú eres simplemente un candidato de voto útil, eres un instrumento de... tenemos que hacer una combinación de lo que es la propuesta programática, la propuesta del programa Soluciones y la propuesta del programa el día después que presenté el 12 de abril, como una proposición que transforme Bolivia. Ahora, que haya personas que de pronto no coincidan con esa propuesta completamente y que quisieran otro candidato, pero dicen, ok, entiendo que Carlos Mesa es la solución para derrotar al MAS, lo entiendo en ese sentido, pero lo propositivo, la posibilidad de construir la unidad en función de mi propuesta es lo que vamos a tratar de lograr de manera más significativa. ¿Por qué se aceptó tan de buen gusto que el Tribunal Electoral no dé por cerrado el proceso que iba a ir a la elección, a la primera que llamaron, que se truncó, y no se haga borrón y cuenta nueva, en el sentido de, ok, las nuevas alianzas, los nuevos partidos, todo debiera ser nuevo? ¿Por qué se aprobó? Se le aceptó al Tribunal Electoral que no cambie nada. Hoy no podés aliarte con nadie, nadie puede buscarte, nadie puede ofrecerte sus votos, nadie puede hacer alianza con vos, no pueden haber otras alianzas por afuera. ¿Por qué se aceptó tan de buen gusto? Yo creo que aquí la discusión, Carlos, tiene que ver con una comprensión básica, el tema de los tiempos. ¿Qué significa eso? Si tú aceptabas una elección de cero, ¿ok? Empezar de cero con el recuento, con las circunscripciones uninominales, las alianzas, las candidaturas. Es decir, podíamos haber prolongado el proceso electoral hasta el año 2021, febrero, marzo. Incluso hubiéramos dicho, ok, vamos a hacer la unión de las dos elecciones, la nacional y la subnacional. Pero yo quiero subrayar el tema siguiente, a ver si nos entendemos en esto. El día 22 de enero del año 2020,
terminaba el mandato constitucional 2015-2020 y la Asamblea Legislativa Plurinacional terminaba su mandato. Se tuvo que prolongar en un tiempo mínimo, y esa fue la lógica, por razones de necesidad de organización del proceso electoral. Pero a mí no me parece legítimo ni lógico que yo le regale el gobierno al MAS del Poder Legislativo en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ya con las elecciones el 6 de septiembre son 10 meses de regalo de gobierno masista que no tenemos por qué prolongar más tiempo. Yo creo que la lógica era utilicemos de la manera más sensata un tiempo corto, porque si haces una nueva elección le vas a dar al MAS casi 1 año y medio de gobierno. ¿Por qué? ¿Qué ha ganado? ¿Qué legitimidad tiene que el MAS sea gobierno durante 1 año y medio en el legislativo, como lo hemos mostrado ahora en esta conversación? ¿Cuánto sabes de la situación económica en este momento? Sí, en este momento te puedo decir que los datos comparativos te dicen que el crecimiento del Producto Interno Bruto del 2019 fue del 2.5% y que la expectativa del propio gobierno, es decir, del equipo económico del gobierno de la presidenta Áñez, indica que al 31 de diciembre del 2020 vamos a tener entre 6 y 7% de PIB negativo, es decir, como promedio más alto que varios años de la UDP. O sea, una situación muy, muy grave. Frente a eso, 21060, imaginándola la idea del doctor Páez Tensoro, o una solución radical en los primeros 100 días del gobierno. Fíjate que es exactamente lo inverso, te va a parecer una paradoja. El 21060 era un ajuste de gasto, era una contracción completa, porque lo que tenías era una hiperinflación que te estaba matando. Ahora es al revés, Carlos, ahora es al revés. Lo que tenemos que hacer es un shock de crecimiento y de inversión, un shock de inyección de liquidez. Necesitamos que por lo menos tengamos metiendo en la economía al comienzo del año 2021 entre 6 y 7 mil millones de dólares, lo que equivale a alrededor del 15% del Producto Interno Bruto. Y eso significa un triángulo, un elemento importante. Tienes que tomar los fondos del Tesoro General de la Nación, la emisión no inflacionaria, déjame que te lo explique en un minutito, y los créditos internacionales no condicionados. El elemento interesante, en el último año, Carlos, en el último año hemos tenido apenas un 1.3% de inflación. 1.3 en 12 meses y en los últimos 6 meses menos del 1%. ¿Qué significa eso? Que estamos en un proceso de deflación, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tú haces emisión que llamarías inorgánica inflacionaria, no estás en ese riesgo y tienes un pequeño margen de juego. Es decir, es posible conseguir vía TGN, vía emisión y vía créditos internacionales no condicionados ese dinero que tienes que meter a la economía para generar demanda y oferta, porque lo que tienes es una caída de la demanda y una caída de la oferta simultáneamente, lo que es una depresión económica brutal. Por eso te digo, no 21060, pero tiene que ser un shock. En este caso, un shock virtuoso, digamos, porque lo que vas a hacer es abrir las manos. Exactamente. El concepto fundamental es que el ciudadano entienda al revés, que no crea que lo que vamos a hacer va a ser ajuste más los cinturones. No, yo tengo que inyectarle dinero a la economía, yo tengo que, vía bonos, vía algo muy importante, Carlos, el pago de deuda con proveedores. Para ponerte un ejemplo, el Estado central le debe a los constructores 2.000 millones de bolivianos. Si tú le pagas a los constructores 2.000 millones, esos constructores van a tener el dinero para las operaciones de construcción, para los insumos y para terceros. Ese es un factor muy importante que no se está tomando en cuenta. El gobierno, con los números que manejó José Luis Parada, con los números que manejó, esa parece haber sido la idea, pero no es para 6 meses. Ese es el problema. Si la presidenta se siente y nos dice, voy a darle 600,000 empleos. Tú dices, a ver, seamos serios, señora presidenta. No es que la idea sea mala, es que no es su tarea el hacerlo. Tenemos que establecer un vínculo. Y otro elemento que a mí no me gustó es que el gobierno no comparta la información con quienes estamos como candidatos para tener la lógica de continuidad. Porque si el gobierno hubiera escuchado lo que yo le planteé el 4 de mayo, vamos a reunirnos el sistema político, el sistema económico y social, el gobierno sí podía haber hecho un planteamiento de mediano y largo plazo. Es decir, miren,
estas son las ideas que tengo, las comparten ustedes, ¿qué les parecen? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le damos un nivel de continuidad al gobierno de transición y a los gobernantes que vienen. El gran problema, Carlos, fue la decisión equivocada que ha sido históricamente fatal para la presidenta y para el país de su candidatura. Si ella no hubiera sido candidata, te garantizo que estaríamos en este momento reunidos y sentados todos trabajando en una lógica de unidad nacional. Carlos, cuando llegue el nuevo gobierno, va a haber la necesidad de ponerlo a don Evo Morales en su sitio, no en el mal sentido, sino que decirle, bueno, señor, venga y siéntese. Usted tiene en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene 2 juicios. Uno por el caso terrorismo, sí, señor. ya aceptado, los Dwyer, Tadic y compañía. Tiene el otro por el TIPNIS. El TIPNIS yo no sé cómo va a zafar. Y tiene este caso de terrorismo en Bolivia, con la barbaridad, cierren y cerquen las ciudades, no dejen entrar comida. Son 3 juicios, cuanto menos. Si vos sos presidente... Se interrumpo un segundo. Como soy un neófito y estamos en mi anfitrionía, dice la reunión finalizará dentro de 5 minutos para todos los participantes y yo no tengo idea de cómo la resuelvo, así que tenemos que resolverlo. Si te parece, lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene, o si te parece, cortamos y seguimos. Me gustaría responder lo que tú me has preguntado, sí, y después he contado, Carlos, de volver a reunirme contigo la próxima semana. 2 cosas que tenemos que hacer. Con este Poder Judicial no vamos a ninguna parte, Carlos. No puede ser el Poder Judicial masista el que juzgue a Evo Morales. Primer punto. Tenemos que resolverlo y tenemos respuestas para ello. Y el segundo punto, sí, el señor Evo Morales tiene que someterse a una investigación, a los procesos judiciales y a un desarrollo de esos procesos con sentencia. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en los procedimientos, porque si te equivocas en el procedimiento, nos pasa lo que ha pasado con el anterior presidente Sánchez de Lozada. Estamos 10, 12 años, no pasa nada, y hay temas de procedimiento. Exactamente. La última, Carlos. Nadie ha hecho nada y la reelección como derecho humano sigue vigente en el Tribunal Constitucional. ¿Nadie va a hacer nada? Lo primero que vamos a hacer, y esa es una de las obsesiones de mi figura central del tema jurídico, Carlos Alarcón, es aplicar la vigencia plena del resultado vinculante del referéndum del 21 de febrero. Eso tiene que transformarse en una norma que quede clara para que no haya ningún tipo de interpretación libre del tema. Ok, la próxima semana hablamos de nuevo. Ojalá ya puedan conectarse por el mío, porque el mío es ilimitado. ¿Okay? Bueno, perfecto, de acuerdo. Un abrazo. ¿Cómo anda tu libro? ¿Cómo anda tu libro? Oye, se me ha alargado. ¿Sabes qué pasa? Has prometido que lo cierras el día de la transmisión de mando. Sí, señor. Sí. ¿Sabes por qué? Porque escribir solo de las pititas no tiene sentido. Sí. Es la pitita de su consecuencia. Sí, señor. Y finalmente las pititas fueron porque queríamos nuevo presidente. Esperamos que se abra cuando se sepa quién ganó. Bueno, un gusto haber hablado contigo, Carlos. Un abrazo, que te vaya muy bien. Chao, chao. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.